tardes, qué alegría estar nuevamente aquí presente con todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial como el de todos los sábados para todos los que nos acompañan. Pero bueno, para empezar el programa, mandar un gran saludo a la actividad que se hizo en un nuevo faro en Neuquén, donde se han brindado conferencias. Y bueno, este conocimiento traído por hombres de las estrellas ya resuena por todos lados. Qué gran alegría, un saludo por allá. Y bueno, hoy tenemos la continuación del libro secreto de Juan. Digamos que lo pusimos en 2 capítulos, para poder abundar más y darle una comprensión la que es necesaria tener con este libro, ya que nos da una dimensión en cual el hombre se ha hecho preguntas. Y bueno, este libro, junto a Apocalipsis, que fueron entregados al apóstol Juan, nos puede dar esa claridad. Bueno, y hoy nos acompaña Carlitos también. Hola, ¿qué tal, familia de Cántico Dorado? Qué hermoso volver a estar acá junto a ustedes. La verdad que me siento muy, muy contento, más sabiendo que del otro lado están esos corazones con orejas que la verdad nos hace poner a nosotros en el compromiso de poder brindar la mejor información, lo que mejor tenemos y lo que mejor pudimos comprender, ¿no? Porque como todos estamos en este estudio del conocimiento y bueno, esto recién empieza. Así que, como dijo Leo, hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del libro secreto de Juan. Así que, bueno, vamos a comenzar dentro de un ratito, pero no sin antes, acá tenemos también a Nico, que está con nosotros. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo están? Aquí está por primera vez Nicomedes. Mucho gusto a los que me están escuchando. Y acá arrancamos y vemos cómo nos encamina esto para después seguir en camino. Y de alguna manera a colaborar con esto. Y qué alegría, Nico, porque bueno, siempre lo hemos mencionado, que los que estamos aquí presentes parecemos poquitos, pero hay un gran equipo en toda la Argentina que da a conocer la verdad de la creación. Y bueno, y hoy continuamos hablando, rememorando un poco primero, que en la primera parte del libro secreto de Juan, aquel libro que responde las preguntas que el hombre de este planeta siempre se ha hecho y que desmiente las mentiras también que se han dicho sobre la creación. Sabemos que la creación perteneciente a la luz, con un montón de cualidades y portentos, esas mismas que tiene el hombre en el corazón, que hoy empieza a comprender, que empieza a darse cuenta quién fue el primero en la luz y cómo eso se fue expandiendo. Y bueno, hemos hablado de los 4 reinos y hemos mencionado que en el que nos encontramos es en el de hierro. Esta humanidad que abarca varios planetas y en el cual se ha producido por un planeta, ese planeta llamado Sofía, una creación que va en contra de las leyes. Y bueno, ahí empieza ese plan de corrección. Bueno, eso hay mucho que se necesita mucha interiorización para dimensionar. Pero bueno, sigamos continuando con ese hilo, ¿no? Que se hablaba que en Sofía se había producido Valjabaos, aquel que decidió empezar a tomar los planetas de una forma indebida ante la creación. Esa forma que no fue concientizada ante el Padre, ante la Madre y ante las leyes de creación. Y bueno, ahí podemos ver que hay un plan, porque también acordémonos que este libro que se le entregó al apóstol Juan también fue el mismo que se le entregó a Apocalipsis, que dice que un momento hubo una batalla en el cielo que peleaban Miguel y sus ángeles contra el diablo, Satanás, la serpiente antigua y sus ángeles. Claro, Shaldabaos, esa creación que no es una creación, pero al mismo tiempo sí, que pasó en este planeta Sofía. Entonces podemos ver cómo se determina un tiempo y entre los 2 libros pueden darnos una comprensión. Habíamos llegado hasta el capítulo número 8. Aquel que nos mencionaba todo ese proceso de que se estaba levantando esta maldad y cómo se conforma ese reino, es el capítulo número 9. No voy a redundar mucho en ello, ya que sería
de hablar de un montón, se puede decir de una manera, de lagartijas, de seres que van en contra de la vida, en contra de la luz, que toman por posesión y arrebatan la vida. Por eso es que se ha levantado Miguel y sus ángeles y determinan un tiempo. Y dice que no se halló más lugar en el cielo. Claro, porque estos invadían planetas, los planetas son como vientres, en los cuales los seres de luz se forman hasta conformar su propio ser y ser luminarias solares y sostener la vida al constante de la creación. Pero bueno, y nos dice que Apocalipsis nos dice, que Apocalipsis 12, que esa batalla en los cielos no se dio más, y que el diablo y Satanás fueron arrojados al planeta, a la tierra, y pobre de los moradores de la tierra, de los mares, y los hombres, porque le queda poco tiempo. Bueno, en el capítulo 9 del libro secreto de Juan, nombra a todo ese ejército que son un pensamiento infernal, y ese pensamiento infernal está aquí en el planeta. Entonces podemos ver por qué nace el suicidio, por qué son esos pensamientos que llevan a la gente a atentar contra la luz, a no respetar la vida, a no respetar el gran espíritu del todo, a no respetar la vida, a no respetar la verdad, que la verdad es el espíritu de la creación, la verdad es la luz, la verdad es la vida, la verdad es el equilibrio. Y bueno, todos estos bicharracos que fueron arrojados a este planeta son los que se le acaba el tiempo. Lo mismo que Daniel dijo de estatua de Nabucodonosor, que había un tiempo para que toda esa maldad que quiere gobernar a base a la fuerza y el sometimiento a los seres de luz de este planeta ya no se haría más. Entonces, bueno, cuando se adentren en el capítulo 9 de estos 16 capítulos, podemos decir, van a encontrar que el capítulo 9 habla de todo este ejército de entidades, que son cualidades de pensamientos infernales que están dispersas en todo el planeta. Hablan de la sensualidad, de la rebajación en el sexo, hablan de la materia, de la codicia, de la enfermedad, del pensamiento, de los dolores que el hombre debería tener para no llegar a concretar, digamos que el plan de creación de seguimiento o de ascenso, esa es la palabra, el plan de ascenso a la luz. Así que, bueno, el capítulo 9 lo vamos a redundar así un poquito, una interpretación nomás, para dedicarnos a lo que de verdad nos interesa, la comprensión y el desenlace de lo que nos quiere decir este libro. Entonces, Carlito, te dejo para el capítulo 10. Muy bien, así es. Este capítulo 9, la verdad, es un capítulo lleno de oscuridad. Y bueno, poco a poco vamos a ir comprendiendo que justamente eso es lo que nos envuelve, ¿no? Como un cuerpo de barro. Dice que nosotros provenimos del barro. Y bueno, ahí está justamente ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo psíquico. Por eso vamos a leer ahora el capítulo 10, que lo voy a leer textualmente para luego poder explicarlo un poquito, ¿no? Dice: todos los ángeles y demonios trabajaron juntos hasta que dieron forma al cuerpo psíquico. Mas durante mucho tiempo su creación no se agitó ni movió en absoluto. Cuando la madre quiso recuperar el poder que había cedido al primer gobernante, rogó al Padre más misericordioso de todos. Con una orden sagrada, al Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito, para que pudiera recuperar el poder de la madre. Acá lo que vemos un poquito, quizás no tengamos que remontar un poquito al capítulo 6, capítulo 7, que nos habla un poquito cuando Sofía quería dar a luz a un ser como ella misma, ¿no? Pero sin el permiso del Espíritu Santo, ya que toda la creación nace a través del útero de la creación bárbaro, y sin el permiso de su amante también. Vale decir que quiso concebir sin el permiso de él y del Espíritu Santo. Comenzó a tener esta humanidad un alejamiento del pensamiento y las leyes de la creación, y se alejó su pensamiento podríamos decir, de la gran conciencia creadora, de
de las leyes que gobierna la creación. Y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, y quisieron engendrar sin el poder de él y ella, principio de toda creación, como dije. De ella salió algo que era imperfecto, que no tenía preexistencia. Así nació Yaldabaoth, con la forma de una serpiente con el rostro de un león. Y recibió gran poder de la Madre, y desconocía el poder del Padre y del Espíritu Santo. Sofía, acá tenemos que hablar de Sofía como esa humanidad que se pervirtió y se alejó del pensamiento del Padre. Se arrepintieron, ¿no?, con muchas lágrimas. Todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen invisible oyó su plegaria de arrepentimiento, y su amante acudió a ella con el fin de poder restituirle el amor y la comprensión del Padre y del Dios producido por sí mismo, ¿no? Finalmente ascendió, pero no ascendió a su propio reino, sino a un lugar, a una posición un poco por encima de la del Hijo, ahí en el 9º reino, que eso después lo vamos a ver. En su lugar, y bueno, debía restaurar el pensamiento y conocimiento anterior perfecto, la inmortalidad, la vida eterna y la verdad, que justamente acá habla, dice que con una orden sagrada el Padre envió 5 estrellas al reino de los ángeles del primer gobernante. Ellos le aconsejaron pensando en este propósito para que pudieran recuperar el poder de la Madre. Y ese poder de la Madre se había transmitido al Hijo. Y ese Hijo engendrado, ¿no?, sin el consentimiento de Él. Por eso acá es importante empezar a comprender cómo esta humanidad comenzó a apartarse y ya era como una humanidad como la de Sodoma y Gomorra, que se habían apartado justamente del pensamiento del Padre. El segundo párrafo dice lo siguiente: ellos dijeron a Yaldabaoth: insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará. Él insufló su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió a Yaldabaoth y entró en el cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos, aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano. Adán era, empero, más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja del todo el reino animal. Justamente sabemos que nosotros contenemos ese cuerpo psíquico, ese cuerpo que nos entregaron allá en el paraíso, en ese laboratorio del Edén, con sus 365 demonios. Y ese es el cuerpo que nosotros contenemos por fuera. Por dentro contenemos ese cuerpo luminoso que nos dio nuestro Padre. Y lo que es interesante, comprender que ese cuerpo que nos dieron exteriormente es ese cuerpo donde aparece el ego, la ira, la rabia, los celos. Los celos, bueno, todas esas cosas que no son del Padre. Entonces, por eso dentro de ese cuerpo psíquico, aquello que le querían dar vida, el vástago insufló el Espíritu Santo. Ese espíritu era el poder de la Madre que provenía del poder del Padre y del Espíritu Santo, útero de toda la creación. Así el cuerpo, podríamos decir que fue iluminado como el uno que es y será desde el principio, ¿no? Prontamente
se dieron cuenta de que el cuerpo de Adán estaba iluminado y que era más inteligente que ellos. Por ello lo arrojaron a la parte más baja del reino material y comenzaron a contaminarlo con el pensamiento de ese mundo material, con un pensamiento animal, podríamos decir, y dándole el agua del olvido, desconectarlo de todo ese origen divino del cual él provenía, ¿no? Y qué importante es ir comprendiéndolo y ir dimensionándolo, ¿no? Que esa rebelión que cayó a la tierra tomó a este cuerpo que provenía de cuyo ADN provenía de 4 razas matrices y lo contaminaron con 365 demonios para que justamente mediante el plan que ellos tenían alejarlo de ese origen y llevarlo justamente a la perdición y poder tomar esa información que ellos querían del origen de la luz, pero nunca pudieron porque eso siempre está salvado por el Padre, podríamos decir. El tercer, podríamos decir, párrafo de este capítulo dice: el bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante, pues los gobernantes tal vez podrían subyugar el cuerpo psíquico, sensible una vez más. Con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud, enseñando sobre el descenso de la semilla de luz, enseñando que el camino de ascenso es el mismo que el camino de descenso. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán, para que los gobernantes no lo reconocieran. Entonces el pensamiento posterior podría devolver aquello de lo que la madre carecía. Sí, así es. Si bien la madre poseía el poder de haber provenido de la luz, ¿no?, de haber provenido de la preexistencia y contener toda la información del Padre y de la madre, ese poder era imperfecto, porque ella había actuado fuera de las leyes de la creación. Realmente Sofía es toda una humanidad que, como dije recién, es parecida a la de Sodoma y Gomorra, que se habían apartado del amor del Padre. Por eso el Padre le envió ayuda a Adán a través de las 5 estrellas para devolverle todo lo que la madre no poseía, y se condensó en ese pensamiento posterior iluminado del Padre para que contenga ese poder en su corazón y así poderlo recuperar. Nosotros, toda esta humanidad, tenemos dentro de nuestro corazón esos códigos. Tenemos todos los secretos del universo, todos los secretos de la creación. Pero eso lo vamos a recuperar una vez que nosotros podamos contener al Cristo, ese Cristo que ha venido a la tierra justamente para despertarnos hace 2000 años. Y que aún la humanidad todavía está dormida. Y qué cosa, ¿no?, que esa humanidad sigue aún dormida y no se da cuenta de todos los problemas que existen en el mundo. ¿Por qué existirán tantos problemas, no? ¿Y a qué se debe? Todo es un plan. Pero ese plan ya fue, podríamos decir, desarmado por Dios antes de que ya existiera ese plan. Por eso Él nos espera a nosotros para que podamos despertar con una paciencia, un amor propio del Padre, ¿no?, y del cual nosotros tenemos que ser también igual que Él. Ayudar a nuestros hermanos a que despierten, a que comprendan cuál es el plan de Dios. Que esto que estamos viviendo no es el plan de Dios, es un plan maldito que lo único que hace es poder pervertir al hombre justamente para poderlo esclavizar y tenerlos como ellos, porque ellos consideran que la tierra es podríamos decir, es el planeta de ellos,
Pero no, nuestro Padre nos entregó este planeta y nosotros lo tenemos que recuperar. Bueno, eso es lo que más o menos habla el capítulo. Carlitos, antes de pasar al capítulo 11, Sí. bueno, lo que he comprendido, que Valjabaos, siendo, digamos que algo incasual o un aborto que sucedió en un planeta, de ese planeta, de esa humanidad Sofía, él robó un poder de creación que contienen todas las humanidades. Entonces, en el plan del Padre fue que él haga una creación para que él dé ese poder que había robado. Y esos 5 destellos que él entregó, que son parte de toda la creación, porque eso es la existencial, ahí entraba el pensamiento anterior, perfecto, que es eso lo que vio en el Adán, en esta creación. Por eso tuvo celos, porque la creación que hizo Valjabaos no fue perfecta en su maldad. Es ese hombre que tiene la capacidad de limpiarse con un pensamiento perfecto, con la verdad, con conocimiento, inmortalidad y vida eterna. Entonces, podemos ver que, aunque esta humanidad también ha sido muy incidida durante mucho tiempo, ha sido atacada por esta rebelión invisible, y esto también pasó en otros planetas. Por eso es que los que gobiernan este planeta dicen que no hay vida fuera de la Tierra. Claro, porque si no, uno empieza a comprender que esta batalla ya se ha peleado y ellos ya han sido vencidos. Esta humanidad tiene la capacidad de regenerarse porque tiene pensamiento anterior, tiene la verdad y el conocimiento y la vida eterna, esa que nos vino a enseñar el Cristo. Entonces vemos como el hombre, cuando recupera todo esto a través de un conocimiento, se demarca el tiempo del fin. Por eso es que se empeñan en que nosotros no conozcamos la verdad. Por eso siempre dicen que hay muchas verdades, pero no, hay una, y es una verdad de la luz como el sol. Gracias, Carlitos. Así es, y esa es la verdad que somos nosotros, la creación, porque la verdad no se puede conocer fuera de la creación como no se puede conocer al Padre. Por eso qué inteligente que fue el Padre de entregarle al Adán ese pensamiento posterior iluminado, ¿viste? Para que a través de él pueda recuperar toda esa información, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Así es. Nico, Bueno, entonces... te dejo el micrófono. No, yo tengo miedo. Bueno, entonces vemos que... Este es el capítulo 11, ¿no? Vemos que el pensamiento anterior de Adán dio una sombra brillante. Además, su capacidad de pensar era mayor que la de ellos. Entonces estos demonios idearon un nuevo plan, crearon otra figura, es la de la tumba para ellos, de su inocencia, porque ellos trabajan de una forma siempre para ellos y no tienen ni idea de la verdad, más bien trabaja con ignorancia en lo que piensa. Y de la tiniebla también el deseo, todo lo que su pensamiento en todas maneras no da para que ello también llegue al propio espíritu que son, el propio espíritu contrario a la nuestra. Así Adán se convirtió en un ser mortal, el primero en descender y quedar atrapado en la luz. El pensamiento anterior iluminado de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Los gobernadores apresaron a Adán en el paraíso, lo guardaron, lo metieron, lo tuvieron con todo Dijeron, alégrate a Adán. Le dieron todo, pero con trampa, todo con otra idea. Hasta el árbol de la vida le dieron. El pensamiento anterior, iluminado de Adán, contiene el secreto de su vida, esta
relacionado con el plan que idearon en la naturaleza de su espíritu. Pero los gobernadores estaban adelante y lo que ellos llamaban el árbol del conocimiento del bien y del mal, que en realidad era el pensamiento anterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así su desnudez. Y en realidad el Salvador, digamos, le hizo comer de los frutos prohibidos. Y también en realidad esto se hace con el poder que tiene nuestro Salvador, digamos. En realidad la serpiente lo hizo, le ordenó que comiera de toda la maldad para que además fuera de utilidad para la serpiente. Y así Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante. A su vez quería reparar el poder que él mismo había pasado a Adán y arrojó olvido sobre Adán. Más bien este olvido hizo que Adán percibiera todos sus sentidos para que no pueda comprender ni discernir. Es lo que en el capítulo 11 nos da una idea de cómo llegó todo para entender lo que sucedió en aquel tiempo con eso. Claro, porque para que pueda ejecutar el plan que ellos tienen, se decidió dar el agua del olvido. Eso es un pensamiento que se ha puesto en el hombre para que no pueda tener una memoria. Si bien esa memoria sí está en las células y sí en el corazón, pero no en la mente. Por eso es que cuesta tanto recordarlo. ¿Y qué ha hecho? Engañar a la humanidad, haciendo lo que sería que camine sobre la rueda del pecado, que camine sobre cosas que lo atrasan espiritualmente. Por ejemplo, una persona puede vivir años enojado o en un conflicto, y eso lo atrasa espiritualmente, porque no tiene comprensión ni tiene la facultad de ver cómo funciona la vida, cómo se expande el universo, cuáles son las cualidades del corazón. Por eso es que a la mente, cuando se dice de un cuerpo psíquico, podemos ver que hay personas que tienen un bochinchero en la cabeza y se suelen agarrar la cabeza diciendo esto no para, y más, a mucha gente la suelen medicar, porque desconocen que ellos por dentro tienen un poderío de la luz que debe enfrentar a ese poderío de las tinieblas. Bueno, que nos dijeron que nuestra batalla no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra potestades infernales que se mueven en el aire, contra pensamientos infernales. Y podemos estar a la noche acostados en nuestra casa y se nos viene algo a la mente que ni siquiera pensamos, que ni siquiera sabemos por qué vino. Bueno, mis hermanos, ese es un ataque, y el humano de este planeta lo toma como algo normal. No sabe que hay un enemigo que se mueve en el aire, en los pensamientos. Y tampoco sabe que el Cristo, en Mateo 10, cuando nos dice que Él no vino a traer paz, sino espada, es para que tomemos esa espada de verdad y de justicia, ese pensamiento anterior, y le pongamos fin a lo que ya no es. Por eso, dice, ¿quién como Dios? ¿Quién puede vencer las tinieblas que tiene adentro suyo y ser igual al Padre Eterno de la creación? Bueno, y nos vamos al capítulo 12, Carlitos, si puede ser tan amable de leerlo. Perfecto, vamos a leerlo. Estaba pensando justamente lo que estaban hablando, ¿no? Y quería decir algo. Justamente en ese paraíso del Edén, donde hicieron dormir a Adán, lo hicieron dormir justamente para darle esa agua del olvido que ustedes estaban hablando, ¿viste?
pero al mismo tiempo modificaron su ADN, ese ADN que era el Adán, el ADAN, que provenía de 4 razas matrices y lo convirtieron en un ADN. Ahí fue cuando a nosotros Jehová nos sentenció de que teníamos 120 años de vida. ¿Por qué? Porque una célula que nosotros teníamos con una juventud plena en todo momento, insertaron dentro nuestro lo que se llama la mitocondria, que dicen que es algo que es para oxigenar la célula, pero no es algo que provenía del cuerpo celestial, sino que fue introducido en cada una de las células para justamente generar esos radicales libres que con el tiempo nos va alterando el crecimiento de las células y nos da un máximo de 120 años. Por eso antes el cuerpo era un cuerpo celestial que podía vivir miles de años. Pero por eso Noé también vivía tanto tiempo. Claro. Y como vieron que la humanidad, al tener el pensamiento anterior perfecto a lo largo de la vida, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Porque trataron de cortarnos a los 120 años. Pero ¿qué pasa? Ahora el espíritu, a los 20 años vemos, o más niños, ya vemos que despiertan y tienen la conciencia del bien y del mal, y lo reconocen. Imagínate, Carlitos, si nosotros viviésemos 800 años, llegaríamos a una perfección. Entonces estos malditos que el libro nos indica quiénes son, es lo que hacen el plan a través de Jehová. Y nos dice, bueno, cortémoslos a los 120 años, porque si no, estos se hacen imparables y se me acaba el tiempo antes de la cuenta. No, aparte que se van a despertar y bueno, ¿y quién nos para? ¿Quién nos para cuando gesten el Cristo en su interior? Claro, más que ellos son como una simple cucaracha. Así que bueno, justamente ahí es donde nuestro Padre siempre nos ayuda, ¿viste? Para poder justamente comenzar a despertar. Y eso es lo que queremos hacer. Vamos a leer el capítulo 12:1. Dice, entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprehendido. Si bien la oscuridad la persiguió, no la prendió. El primer gobernante tomó parte del poder de Adán y creó otra figura con forma de mujer, como el pensamiento posterior que había aparecido. Produjo el poder que había transferido del ser humano original a su criatura femenina. No sucedió, empero del modo que dijo Moisés, la costilla de Adán. Adán vio a la mujer a su lado, enseguida apareció el pensamiento posterior iluminado y quitó el velo que cubría su mente. La embriaguez de las tinieblas le dejó. Reconoció a este ser que era como él y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y se convertirán en una sola carne. Pues le será enviada una amante y dejará a su padre y a su madre. Nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida, esto es, la madre de todos los vivientes. A través del pensamiento anterior soberano y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. En cuanto a mí, yo aparecí bajo la forma de un águila sobre el árbol del conocimiento, que es en realidad el pensamiento posterior del pensamiento anterior, puro, iluminado. Hice esto para enseñar a los seres humanos y para despertarles del sueño profundo, pues los dos estaban caídos y se percataron de que estaban desnudos. El pensamiento posterior también se les apareció como luz y despertó su mente. Bueno, aquí nos está hablando un poco de cómo han tratado de impedir que el hombre llegue a una verdad de diferentes maneras. Han tratado de hacer copias de humanidad, lo que hoy aquí le llamamos clones, esos seres que se ve que no tienen espíritus,
que Benjamín Solari también lo anuncia. En el final gobernarán clones. Claro, son seres a falta de almas. Y son esos seres a falta de almas que lo hacían dejar a sus familias, engañar a sus esposas. O sea, fue una perversidad, un atentado contra el hombre. Y también eso mismo lo hicieron contra la mujer. Porque vamos a ver algo en el planeta. Para dimensionar lo que nos está contando este libro tenemos que ver la causa y el efecto después de tanto tiempo que hay en el planeta. Todo se maneja por el sexo. Entonces tenemos a Éfeso, que está en el aparato, en los genitales, donde la gente se reproduce. ¿Y qué hicieron con eso? Una desviación, que el hombre no tenga la conciencia de usar para lo que fue, que es para la creación, más sí para el placer. Eso era uno de sus gobernantes, de sus 365 demonios, y vemos cómo está distribuido en todo el planeta. Es más, podemos decir que la fornicación es lo que más se vende. Es el arma más poderosa que tienen. Por eso, en las 7 iglesias se habla del que venciere. Se sentará al lado del trono. Por eso el Cristo decía, yo soy de arriba del corazón y no de abajo. De esas emociones que bajas, que se mueven, y es más, que la gente suele perder la conciencia, porque hemos visto cuánta desgracia hecha en el humanidad. Ni hablar de todo eso. Pasa que cuando vemos la maldad en el planeta y no nos explicamos, cuando vemos tantas cosas que nos duelen, que nos perturban la mente, que nos duele el corazón y no las comprendemos, y no entendemos cómo una persona puede hacerlo, cómo de nuestro corazón no entra la capacidad, bueno, pero en estos pensamientos infernales que gobiernan la mente de los hombres, y sus armas son hombres débiles de mente y de espíritu, para ejecutar esas acciones podemos empezar a comprender. Y no nos olvidemos del plan, de que cuando el hombre se despierte, se le acaba el tiempo y habrá un juicio. Y todo lo que no sea del Padre será echado a ese horno de fuego, que bueno, es otra dimensión, que bueno, eso es para otro programa. Bueno, Carlito, hasta ahí comparto del 12. Sí, por lo menos es para ir comprendiéndolo, y bueno, es realmente un capítulo que da para mucho, ¿no? Y podríamos estar acá, no sé, 10 programas de radio, y bueno, todavía seguiríamos analizándolo, y la verdad que es hermoso, se los recomiendo. Vamos a leer el capítulo 13.1. Dice, cuando Yaldabaoth se dio cuenta de que los humanos le habían rechazado, maldijo su tierra. Encontró a la mujer cuando se estaba preparando para su esposo, que era señor sobre ella. Él no conocía el misterio que había nacido a través de la orden sagrada. Los dos humanos temían denunciar a Yaldabaoth, mas él mostró su propia ignorancia a sus ángeles. Expulsó a los humanos del paraíso y los envolvió en espesas nieblas. Bueno, esa simiente que fue transformada, podríamos decir, en el laboratorio del Edén, ese laboratorio que hasta ellos dan la ubicación, ahí cerca del Éufrates. Justamente durmieron a Adán para que olvidara de dónde provenía, ¿no? Y le insertaron ese microbio enfermante que estuvimos hablando recién, ¿no? De esa mitocondria. Y Eva, que tenía el mismo origen que Adán, envuelta en ese cuerpo psíquico, consideró que los humanos que habían creado eran más poderosos que ellos, por lo que contenía, ¿no? Que podían nacer una simiente capaz de eliminarlos. Por eso los expulsó del paraíso y los cubrió de oscuridad, ese cuerpo psíquico que es el que estuvimos hablando, ¿no? Y bueno, por eso dice acá, él mostró su propia ignorancia a sus ángeles, ¿no? Por las determinaciones que tomaba. El primer gobernante vio a la mujer de pie junto a Adán y observó que el pensamiento posterior iluminado de la vida había aparecido en ella. Sin embargo, Yaldabaoth estaba lleno de ignorancia, así que cuando el pensamiento anterior de todos se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, envió emisarios y ellos robaron la vida de Eva. El primer gobernante violó a Eva y engendró en ella 2 hijos, uno primero y un segundo, Elohim y Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé
tiene la cara de un gato. Uno es justo, el otro es injusto. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía engañar. Hasta hoy, cuando la copulación ha persistido debido al primer gobernante, él plantó la lujuria para la reproducción dentro de la mujer que estaba con Adán. A través de la copulación, el primer gobernante produjo cuerpos duplicados e insufló en ellos parte de su espíritu contrario. Acá estamos viendo que justamente lo que ha hecho este primer gobernante, Yahvé, sobre la tierra, es un poco de lo que está comentando ahí en Génesis, al comienzo, cuando justamente habla del primer hijo de Adán y Eva, ¿no?, que fue Abel y Caín. Pero ustedes fíjense en que ya eso es una parte de la historia, es una parte de la historia que nos contaron, pero hay otra parte donde justamente este primer gobernante había violado a Eva, y previamente a ese nacimiento de Abel y Caín, y habían engendrado dos hijos, que eran justamente Yahvé y Elohim. Y cómo podíamos decir, cómo Yahvé fue puesto sobre el fuego y el viento, y cómo Elohim sobre el agua y la tierra. Dominaron los 4 elementos. O ellos creían dominar esos 4 elementos, porque realmente no lo terminaron de dominar. Pero ustedes fíjense en que hay una historia también en Abel y Caín, que eso está en la Biblia, ¿no? Y cómo esa descendencia de Yahvé, que es justamente Jehová, ese Dios de la tierra, que nos hicieron pasar como el Dios, el Padre de Jesús el Cristo, cuando justamente Jesús vino a la tierra para denunciarlos y decir que justamente Él no era el Padre. En tantas citas bíblicas tenemos varias que nos hablan al respecto, ¿no? Pero qué importante que es empezar a conocer un poco la historia para ver cómo a lo largo de todos estos años nos han mentido ya desde el origen, y cómo esta historia se repite una y otra vez, y seguimos siendo engañados y seguimos siendo apartados de la luz, pero la luz es mucho más poderosa, y donde hay luz no hay tinieblas, y qué importante que es empezar a ver eso, ¿no? Así que ahora, bueno, eso más o menos el resumen del capítulo 13.1, y estoy viendo que ya el tiempo se nos está acercando y vamos a tener que condensar un poquito, pero la verdad que los invitamos a algún taller que sería interesante empezar a hacer y ver a futuro, ¿no? De poder hacer un estudio más importante. Ah, sí, por supuesto. Solamente mandarnos un mensaje a nuestro canal de YouTube o de Facebook, ponerse en contacto, y ahí, bueno, redirigirlos a los grupos de estudio que están por toda Latinoamérica. Y bueno, aquí en Argentina ya conferencias en diferentes partes del país, porque la verdad nos hará libres, y por eso tratamos de ocultarla. Así es. Bueno, Nico, ahora nos tocaría hablar del capítulo 14.1. Perdón que me alejo un poco del micrófono. Ya. ¿Lo leemos, Nico? ¿O le das...? O le das directamente la interpretación. ¿Cómo hacemos? Sí, no sé cómo quieras. Lo leemos así rápido. Yo le dije al Salvador: Señor, ¿serán todas las almas conducidas sanas y salvas hacia la luz pura? Él contestó y me dijo: estas son grandes cuestiones que han surgido en tu mente, y es difícil explicarlas a quien, excepto a los de la raza inconmovible. Aquello sobre lo que el Espíritu de la vida descenderá y a quienes el Espíritu facultará, serán salvados y se volverán perfectos, dignos de la grandeza y libre de todo mal e interés en la maldad en este reino. Ellos se interesan solo por lo imperecedero y siempre están preocupados por eso, sin ira, celos, envidia, deseo
o codicia alguna. Les afecta únicamente su existencia en la carne, e incluso mientras llevan la carne, miran hacia el tiempo en que se encontrarán con aquellos que lo reciban. Esa gente es digna de la vida y la llamada eterna, imperecedera, pues lo soportan todo y lo aguardan todo con el fin de terminar la contienda y lograr la vida eterna. Yo le dije: Señor, ¿qué será de las almas de las personas que no han vivido de esa manera, pero sobre las que, a pesar de ello, han descendido el poder y el espíritu de la vida? ¿Qué les ocurrirá? Contestó y me dijo: si el espíritu desciende sobre ellas, muy ciertamente serán salvadas y transformadas. El poder debe descender sobre todas las personas. Sin él nadie podría permanecer de pie. Después del nacimiento, si el espíritu de la vida crece y el poder viene y refuerza el alma, nadie podrá conducir a esta alma por el mal camino con malas acciones. Mas las personas sobre las que desciende el espíritu contrario son engañadas por ese espíritu contrario y se extravían. Yo dije: Señor, ¿a dónde irán las almas de estas personas cuando abandonen la carne? Él se rió y me dijo: el alma que tiene más poder que el espíritu despreciable es fuerte, se escapa del mal y a través de la intervención del imperecedero es salvada y conducida al reposo eterno. Yo dije: Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que no saben a quién pertenecen? Él me dijo: el espíritu despreciable se hace más fuerte en tales personas cuando se extravían. Este espíritu coloca una pesada carga sobre el alma, la conduce a malas acciones y la arroja al olvido. Después que el alma abandona el cuerpo, es entregada a las autoridades que han nacido a través del primer gobernante. La atan con cadenas, la arrojan a la prisión y la insultan, hasta que finalmente emerge del olvido y adquiere conocimiento. Así es como obtiene perfección y se salva. Yo dije: Señor, ¿cómo puede el alma volverse joven otra vez y regresar al vientre de su madre o a la humanidad? Él se alegró cuando le pregunté sobre esto y me dijo: verdaderamente bienaventurado eres, pues la comprende. Estas almas necesitan seguir a otra alma en la que mora el espíritu de la vida, porque se salva a través del espíritu. Entonces jamás volverá a ser introducida en la carne. Yo dije: Señor, ¿a dónde irán las almas de las personas que una vez tuvieron conocimiento, mas luego se apartaron? Él me dijo: serán llevadas al lugar a donde van los ángeles miserables, donde no hay arrepentimiento. Serán mantenidas allí hasta el día en los que han blasfemado contra el espíritu. Serán juzgados y castigados eternamente. Bueno, hice muchas cosas, ¿no? Sí, muchísimas cosas. La verdad que, bueno, tratemos de dar una idea. Sí. Hay cuestiones que surgen de la mente de alguien experto a los de la raza inconmovible. Aquellos sobre lo que el espíritu de la vida descenderá y a quienes el espíritu facultará, será salvado y se volverán perfectos. Ellos se interiorizarán solo por los interesados y siempre están procurando por eso. Si el hombre no se alinea con la luz, no pasará a ello. Si el espíritu desciende sobre ellos, ciertamente serán salvados y transformados. El poder debe descender sobre todas las personas que sin él nadie podría permanecer de pie. Después del nacimiento, si el espíritu de la vida crece y el poder viene y refuerza el alma, nadie podrá conducir a estas almas por el mal camino. Hay una pregunta acá: ¿puede el alma volverse joven? Sí, otra vez. Bienaventurado el que logra. Estas almas necesitan seguir a otras almas, la que mora en el espíritu de la vida, porque
se salva a través del Espíritu, entonces jamás volverán a ser introducidas en la carne. A ver, ahora, ¿a dónde irán las almas de las personas que una vez tuvieron conocimiento, luego se apartaron? Serán llevadas al lugar a donde van los ángeles miserables, donde no hay arrepentimiento. Serán mantenidas allí hasta el día en que los que han blasfemado contra el Espíritu sean juzgados y castigados eternamente. O sea que estamos está muy clarito todo, que es necesario que un alma siga a otra que ya tiene un camino marcado por el conocimiento, para así llegar también a tener esa idea, ese fin que todos estamos buscando, llegar a hacer esa luz que todos tenemos, pero no sabemos encenderlo. Por eso, con ayuda de nuestros hermanos, nuestros guías anteriores, vamos también a llegar a ese fin, al mismo lugar, allá donde todos estamos queriendo llegar. claro, por eso, viste, esas almas, o nuestras almas, ¿no?, deben ser guiadas por este conocimiento que provino por hombre de las estrellas. Y qué importante es poder comprender, ¿no?, lo que nos ha querido transmitir Jesucristo en este libro secreto de Juan, que nosotros contenemos todos los secretos de la creación, está contenido dentro de nuestro corazón, y depende de nuestro trabajo interior que nosotros podamos recuperarlo. ¿No es así, Leito? Así es. Por eso siempre trataron de ocultar la verdad, porque el hombre que consigue la verdad en su interior hace un cambio, hace una transformación, desecha lo malo y se dirige hacia la luz. Bueno, los incas dijeron que los hermanos mayores los guiaron a que ellos en el ascenso espiritual sean futuros soles. No hemos terminado de leer el libro secreto de Juan, la interpretación es mucha, pero bueno, los invitamos a seguir acompañándonos para ir armando este rompecabezas que nos transforma. Muchas gracias a todos, a los que nos están escuchando, muchas gracias a Macuna Radio, muchas gracias Nico, muchas gracias Carlitos, de mi parte. Y muchas gracias, Leito. Y hasta muchas gracias Jordana también, que está ahí ayudándonos ahí en la radio. Gracias, Jordana. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.